Vamos en pie, hermanos, por reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, por tu palabra subsisten todas las cosas en la creación. Por tu amor y tu gracia, Señor, has creado un pueblo para ti. Yo te ruego que en esta noche tu palabra, Señor, pueda ser expuesta, tu palabra pueda ser aplicada. Ruego al Espíritu Santo, Señor, que aplique estas palabras, Señor, en los corazones de mis hermanos, que no olviden estas palabras, Señor, que sus corazones sean reargüidos, sus conciencias sean movidas a actuar. Que hoy contemplemos tu amor y tu gracia, el amor que tú tienes por tu iglesia, el amor, Señor, que tú has demostrado en la cruz con Cristo. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia del predicador en esta noche, que no tengas en cuenta su pecado y sus limitaciones, sino que sea un instrumento en las manos tuyas, Señor, para exaltar a Cristo, para exaltar el Evangelio, para que los pecadores sean salvos y para que tu iglesia sea edificada, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿podemos sentarnos? Bueno, hermanos, para los que vienen por primera vez, les damos la bienvenida. Estamos en este local temporal mientras pasaban las elecciones. Y para los que vienen por primera vez, estamos estudiando cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos viendo los 7 mensajes de Cristo a las iglesias. Y ya entramos hoy en la iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia. En esta noche estaremos viendo, y el título de este mensaje es Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia, la iglesia fiel. Ya nos acercamos, hermanos, al final de esta serie de 7 sermones en las 7 iglesias de Apocalipsis. Y lo que nosotros hemos dicho siempre en cada domingo, hermanos, es que si nosotros queremos entender un poco de la iglesia, si queremos entender un poco a Cristo, debemos conocer muy bien lo que Cristo ama y lo que Cristo reprende de cada una de las iglesias. Nosotros vemos estas 7 iglesias, hermanos, en el Asia Menor, en lo que es hoy Turquía, y tendemos a pensar que lo que se dice de estas iglesias aplica solamente para ellos, hermanos. Pero hay muchas cosas que están aquí, hermanos, que aunque tienen que ver directamente con ellos, también tienen que ver con nosotros, hermanos. Pero ustedes ven siempre al final de cada uno de los mensajes que la palabra de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, en esta noche, preste atención lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Escuche lo que el Señor dice en esta noche a esta iglesia. Si nosotros queremos tener la aprobación de Cristo, hermanos, como iglesia, debemos examinar muy bien y con detalle la iglesia de Filadelfia. Si ustedes notan, hermanos, en la carta, en lo que acabamos de leer, junto a Esmirna, son las únicas 2 iglesias que no tienen ninguna reprensión de parte de Cristo. No tienen nada que reprochar de parte del Señor Jesús. Esmirna, hermanos, como ustedes ven, y Filadelfia, solo reciben elogios. No reciben ni una sola reprimenda o algún llamado de atención del Señor Jesús. Y esto habla mucho de la iglesia. Esto habla mucho de qué clase de iglesia era esta, hermanos. Entonces, en esta noche lo que vamos a ver es qué hicieron estos hermanos dentro de la iglesia para recibir la aprobación de Cristo. ¿Qué hicieron estos hermanos para que Cristo no dijera nada malo de ellos, sino por el contrario, hablara cosas buenas y tuviera buenas promesas, o le diera buenas promesas a esta iglesia?
Vamos a ver esas características de esta iglesia. Cuando nosotros hablamos de cada una de estas iglesias, hermanos, debemos siempre entender que cada una de estas iglesias tiene un contexto general, histórico. Cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos, y sobre todo en este punto, debemos entender que para poder nosotros absorber bien el mensaje, hermanos, a cada una de estas 7 iglesias, debemos conocer el contexto histórico. ¿Qué fue lo que pasó en esas iglesias? De hecho, dentro de 8 días veremos la iglesia, 15 días, veremos la iglesia de la Odisea, hermanos. Y de hecho en la Odisea hay 2 pasajes sacados fuera de contexto que la gente usa mucho para hablar acerca de supuestamente evangelismo, y otro para hablar acerca de la mundanalidad. Ustedes montan con estos pasajes. Uno dice que Cristo no ama a los que son tibios, sino a los que son calientes o fríos. Y la gente tiende a pensar que solamente los cristianos son los calientes y no los fríos. Pero cuando veamos dentro de 15 días esta iglesia, vamos a entender bien en contexto histórico qué es lo que Jesús quiere decir. Y sobre todo, hermanos, también aquel pasaje, Apocalipsis 3:20, muy sacado fuera de contexto de la mayoría de iglesias, que supuestamente dice que Cristo está golpeando en la puerta del corazón del inconverso para salvarlo. Pero cuando nosotros leemos el contexto histórico nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no es eso lo que Cristo quiere dar a entender. Entonces, cuando hablamos de Filadelfia, debemos ir al contexto y vamos a ver un poco la situación de esta iglesia. Esta iglesia estaba a unos 50 kilómetros al sureste de Sardis, que fue la iglesia que vimos hace 8 días. Estaba a unos 95 kilómetros al este de Esmirna. Y Filadelfia fue fundada en el año 140 por un señor que se llamó Átalo II. Y esta ciudad se llamó Filadelfia por el amor que tuvo este señor Átalo II a su hermano Ecúmenes. Entonces esta ciudad se llamó Filadelfia, que significa en el griego amor fraternal o amor entre hermanos. Eso es lo que significa Filadelfia. Esta iglesia, hermanos, estaba situada estratégicamente en un cruce de carreteras muy frecuentado por muchas personas, por muchos viajeros que tenían que cruzar tanto del este de Asia hacia el oeste, que es Europa. Esta ciudad, ustedes notan ahí que Jesús habla de unas puertas. Bueno, Filadelfia era casi que la puerta de entrada de Asia Menor hacia Europa. Era un lugar estratégico, era un lugar por donde las personas tenían que pasar obligadamente para poder llegar a Europa. Ahora, también, hermanos, a través de Filadelfia y de esta ciudad se esparció por muchos lugares de Europa la cultura griega, el idioma griego y muchas otras cosas de la cultura griega. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Otra cosa también, hermanos, se le llamó Filadelfia por la manera en que las personas se trataban en esta ciudad. Las personas se trataban con mucho amor, las personas se trataban con mucho aprecio y mucho cariño, y eso también le valió a esta ciudad el nombre de Filadelfia. Pero, hermanos, no todo aquí es amor y no todo es color de rosa. En esta ciudad, hermanos, al estar situada cerca a una zona volcánica, esta ciudad padecía de muchos temblores. Tanto así, hermanos, que en un tiempo, no recuerdo bien la fecha, hubo un tremendo terremoto en la ciudad de Filadelfia que la destruyó casi que completamente. Entonces, después de eso, el emperador, el César, comenzó a dar dinero, comenzó a recaudar fondos o a dar dinero al Imperio Romano para reconstruirla. Y el nombre de esta ciudad cambió de Filadelfia a Neo Cesarea. Ustedes notan ahí el nombre, Neo Cesarea, la nueva Cesarea. Y se ponía Cesarea en honor al emperador, al César. Después de 25 años, hermanos, de llamarse Neo Cesarea, en honor al emperador, cambiaron de nuevo el nombre. Y luego se llamó Flavia, esta ciudad. Y se llamó Flavia en honor al emperador Vespasiano. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver Flavio con Vespasiano? Bueno, el nombre de este señor era Tito Flavio Sabino Vespasiano. Entonces, obviamente, le cambiaron el nombre gracias, o bueno, en honor al emperador. Ahora, yo quiero que estos detalles, hermanos, no los olviden, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver acá en el pasaje. Entonces, después de que hubo este temblor, este terremoto, hermanos, el emperador Tiberio del Imperio Romano en el año 17 decidió dejar a esta ciudad exenta de impuestos. Y muchos cristianos, al ver este terremoto y al ver esto, tuvieron mucho temor de vivir en el centro de la ciudad, así que se fueron a vivir a las colinas cercanas de la ciudad, por temor al temblor. Esto también, hermanos, por favor, no lo olviden, porque será un detalle clave para poder interpretar este pasaje. Y esta ciudad, después de un tiempo, hermanos, comenzó a ser reconstruida, poco a poco reconstruida, ladrillo a ladrillo, puerta a puerta, casa por casa. Y lo más impresionante, hermanos, es que
después de semejante terremoto que hubo, hermanos, dicen los historiadores que solo una columna de un lugar quedó en pie de la antigua ciudad. Solo una columna. Entonces eso también, hermanos, es importante de recordarlo para más adelante. Dice un comentarista acerca de la ciudad de Filadelfia: la ciudad de Filadelfia era una ciudad misionera, su gente vivía siempre con temor a desastres. Se refiere obviamente al día de la prueba, eso lo queremos más adelante. En tercer lugar, muchas de estas personas salían a vivir fuera de la ciudad. Y en cuarto lugar, cambió de nombre y tomó el nombre del Dios imperial. Entonces, hermanos, estos detalles son muy importantes para poder interpretar este pasaje. Y hermanos, cuando nosotros vemos ya en detalle a la iglesia de Filadelfia, hermanos, la iglesia de Filadelfia, los santos, los hermanos que viven en Filadelfia y en Esmirna, son dignos ejemplos de perseverancia y de fidelidad, hermanos. ¿Por qué? Porque aún después de varios siglos, hermanos, dicen algunas personas, o leí en la mayoría de comentarios, dicen que todavía al día de hoy, hermanos, es la única iglesia o es el único lugar en el Asia Menor, en Turquía, donde hay 5 congregaciones cristianas todavía. Ahí donde era antiguamente Filadelfia. Entonces esto es muy interesante, porque la promesa de Cristo, hermanos, se cumplió al final, las promesas que veremos en el pasaje. También se nos dice, hermanos, que estos hermanos o estos creyentes en Filadelfia es muy probable que tuviesen roces con los judíos de la sinagoga local. Recuerden que casi que en cada una de estas ciudades en el Asia Menor tenía una sinagoga donde los judíos se reunían. A esta sinagoga el Señor Jesús le llama sinagoga de Satanás. Y ya veremos más adelante por qué. Igual que a la iglesia en Esmirna. Ustedes recuerdan al principio, la segunda iglesia que vimos, la iglesia de Esmirna, allí había una sinagoga. Y esa sinagoga, Jesús también la llama sinagoga de Satanás. De hecho, son las dos únicas menciones de esta palabra en el libro de Apocalipsis. Y se refiere, hermanos, ya lo hemos visto la vez pasada, a aquellos judíos, hermanos, que se resisten en creer en Cristo. Aquellos judíos que difaman el evangelio, que hablan en contra de Cristo y que blasfeman y persiguen a los hermanos. Entonces vemos que Jesús le llama así sinagoga de Satanás por este hecho. Además, hermanos, debes de notar que esta iglesia era una iglesia pequeña. No era una mega iglesia, no era una iglesia con muchos miembros. No hay indicios de herejía en esta ciudad o peligros de vecinos de otras ciudades, solo ataques únicamente de los judíos. Entonces, hermanos, ya con este preámbulo y teniendo esto en cuenta, hermanos, vamos a entrar a nuestro texto en esta noche. Y vamos a dividir el texto en 4 secciones muy importantes que lo hemos hecho casi que cada domingo. Vamos a ver primero la descripción de Cristo. En este caso no vamos a ver la reprensión, sino el elogio de Cristo. Luego vamos a ver la exhortación de Cristo. Y por último, hermanos, veremos la promesa de Cristo. En esos 4 puntos desarrollaremos nuestro texto en esta noche. Vamos a ver el primer punto, hermanos, muy importante para poder entender este pasaje, y es la descripción de Cristo. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya habíamos hablado, hermanos, y habíamos quedado en común acuerdo de que cuando se habla de aquí de ángel, se refiere al pastor de la iglesia. Principalmente, aunque esta carta era para la iglesia, la carta iba dirigida, el autor es Cristo, a través de Juan, pero era escrito directamente al pastor de la iglesia en Filadelfia. Y miren lo que él dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que nosotros notamos aquí, hermanos, es la descripción de Jesús. Es descrito como el santo y verdadero. ¿Por qué se habla de Jesús aquí como santo y verdadero? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia de Filadelfia? Bueno, hermanos, cuando nosotros hablamos de que Jesús es santo, estamos hablando de que Jesús mismo es Dios. Jesús comparte todos los atributos con el Padre, con el Espíritu Santo, en igual medida, en igual poder, y están en igual nivel. Muchas personas tienden a pensar que el Padre es mayor que el Hijo y que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hablamos en la Trinidad, hermanos, el Hijo, el Padre y el Espíritu están a un mismo nivel. Si el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu obviamente es llamado Espíritu Santo. Si el Padre es poderoso, Jesús es poderoso y el Espíritu Santo es poderoso. Si el Padre ha creado el universo, Cristo creó el universo, el Espíritu Santo ha creado el universo. Entonces Jesús mismo comparte el atributo de la santidad de Dios, y podemos decir, hermanos, que estos hermanos habían sido impactados por la santidad. Esta iglesia, aunque pequeña, con pocos miembros, era una iglesia, hermanos, que vivía y se esforzaba en obedecer la palabra de Dios. Si ustedes leen más adelante, Jesús dice que ellos no han desmayado.
que ellos no han dado su brazo a torcer. Ellos se han esforzado en amar a Cristo, se han esforzado, hermanos, en vivir una vida de santidad. Esos hermanos estaban realmente comprometidos, hermanos. Para ellos el cristianismo no era un juego. Para ellos el cristianismo no era una cosa solamente los domingos. Eran personas completamente comprometidas con la santidad, hermanos. Ahora vemos que lo primero que le agrada a Cristo, hermanos, es una iglesia santa. Una iglesia que se ocupa primeramente de agradar a Cristo es una iglesia que se va a ocupar en ser santa. En otras palabras, se va a ocupar en su manera de vivir. Entonces estos hermanos conocían muy bien que Cristo es Dios y Jesús es santo, y también procuraban que ellos fueran santos. De hecho, cuando usted lee en la Escritura, hermanos, a los creyentes verdaderos se les llaman santos en la Biblia. Y no porque sean buenos, así con alas, ahí así que no rompen un plato. No, hermanos, porque son separados para Dios. Ellos están exclusivamente al servicio de Dios. Y en segundo lugar, dice la Biblia ahí, que Jesús es el verdadero. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Jesús es la fuente de toda verdad. En Jesús no hay mentira, ni tampoco se agrada en la mentira, sino que Jesús siempre dice todo aquello que es verdadero. Y ustedes notan, hermanos, una cosa va implícita con la otra. Si Jesús es santo, hermanos, por obvias razones y por ende, Jesús es verdadero. Jesús es veraz. Todo lo que Él dice es cierto. Y más, hermanos, en esta situación en la que ellos estaban siendo perseguidos por los judíos. Muchos de ellos, hermanos, iban a morir. Ellos tenían promesas a las cuales aferrarse. Y Cristo es el verdadero, hermanos. Cristo es aquel que sus promesas jamás serán mentiras y sus promesas siempre serán fieles, hermanos. Entonces, esto es lo que los hermanos, quizás, estoy especulando, vinieron a su mente cuando Jesús dijo: yo soy el santo y yo soy el verdadero. Ahora, también, hermanos, es de entender y saber también en este pasaje, esta iglesia, hermanos, amaba la verdad. Esta iglesia, hermano, no comprometía la palabra de Dios. Ellos no escuchaban al nuevo predicador y lo traían a la iglesia para que él tumbara a toda la gente al suelo. No, hermanos, ellos no eran fascinados por la falsa doctrina. Ellos conocían a aquel Cristo que es verdad, aquel que es verdadero, aquel que dice la verdad, hermanos. De hecho, dice la Biblia que Cristo mismo es la verdad encarnada y revelada a los hombres. Entonces, ¿qué clase de Dios tenía la iglesia de Filadelfia? Bueno, tenían que recordar que Cristo es el santo y Él es el verdadero. Luego el texto dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿A qué se refiere este pasaje? Bueno, hermanos, cuando ustedes van al Antiguo Testamento y ustedes leen Isaías 22:22, un pasaje muy difícil de recordar, Isaías 22:22, van a notar lo siguiente texto. Dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Cuando ustedes leen aquí el contexto de este pasaje en Isaías, hermanos, no se está hablando directamente de Cristo, obviamente, en el pasaje como tal. Se está hablando aquí de Eliaquín, el hijo de Hilquías, quien tenía una función, hermanos, en el reino del rey, el rey Ezequías, y él era el mayordomo fiel del rey Ezequías. En otras palabras, Eliaquim en este pasaje recibe los emblemas reales de autoridad. Él recibe una túnica y él recibe la llave de la dinastía de David, hermanos. En otras palabras, esta entrega de llaves significaba que Eliaquim gobernaba también sobre la casa de David, sobre Jerusalén y sobre Judá. Entonces, hermanos, Eliaquim, en el tiempo del rey Ezequías, él decidía qué persona estaba en la presencia del rey y quién no estaba delante de la presencia del rey. Y cuando nosotros hablamos así, hermanos, y lo asociamos con Cristo, como él lo asocia aquí en este pasaje, solo Cristo tiene la potestad de mostrar a los hombres al Padre a quien Él quiera y a quien Él no quiera. Ese es el sentido de este pasaje. Cristo es aquel, hermanos, que tiene la llave de la puerta del cielo, hermanos, y solamente Él y nadie más que Él puede abrir la puerta para que los hombres sean salvos, o puede cerrarla en la cara de los pecadores para que ellos sigan viviendo en pecado. Entonces aquí, hermanos, debemos entender que Cristo es aquel que es soberano en entrar, a quien deja entrar y a quien cierra la puerta para ser salvo. Y esto no le gusta a muchas personas.
Porque muchos piensan, hermanos, que Cristo es un Dios de puro amor, que Él quiere que toda la gente sea salva y todo el mundo entre al reino de Dios así como así. Pero, hermano, la Escritura enseña que Cristo es soberano y Él salva a quien Él quiere. Y esta verdad, hermano, yo sé que es muy incómoda para muchas personas, pero este pasaje lo dice ahí, hermanos. Él abre la puerta de la salvación a quien Él quiere y nadie puede cerrarlo, por más que los hombres deseen venir. Por más que los hombres traten con sus buenas obras de ganarse el cielo, por más que los hombres traten por sus méritos de ganarse la aprobación de Dios, si Cristo cierra la puerta, no hay quien la abra. No hay quien la abra, hermanos. Y por otro lado, hermanos, este pasaje es supremamente importante porque ellos, los cristianos en Filadelfia, al ser expulsados de las sinagogas, porque recordemos aquí, hermanos, que muchos judíos se convertían al cristianismo y al convertirse al cristianismo eran expulsados de las sinagogas, eran sacados. Estos hermanos ya no podían hacer más parte de esta sinagoga. Entonces Cristo les dice acá, si alguien les cierra a ustedes la puerta, bueno, yo les abro la puerta del cielo y el que entre por aquí, nadie podrá cerrarlo. No habrá quien los saque a ustedes del reino de Dios si ustedes entran a la ciudad santa, si ustedes entran a la nueva Jerusalén, como dice al final del pasaje. Cristo mismo, hermanos, abre las puertas a aquellos que son suyos. Ahora, estos judíos ahí, hermanos, en la ciudad de Filadelfia, decían ser el pueblo de Dios. Por eso ustedes notan más adelante que Jesús habla ahí de la sinagoga de Satanás. Dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Estas personas pensaban que ellos eran el pueblo de Dios. Ellos pensaban, como mucha gente cree hoy en día, que supuestamente la gente que vive en Israel y que tiene una bandera con una estrella y unas franjas azules son supuestamente el pueblo de Dios. Pero no es así. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre el pueblo de Dios ha amado a Dios, al verdadero Dios de las Escrituras. Ustedes pueden decir, bueno, sí, la gente que vive en Israel ama realmente a Dios. No, hermanos, ellos no aman a Dios, aman a un Dios hecho a sus propias medidas, a sus propios gustos, a sus propios deseos, hermanos. Es el problema con esta gente judía de hoy en día. Ellos no creen en el Antiguo Testamento. Para ellos es más importante la Mishnah, el Talmud y todos estos libros escritos por hombres, hermanos. Entonces, estas personas abandonaron a Cristo o abandonaron a Dios, hermanos, y habían cerrado la puerta a estos hermanos. Entonces, ¿qué pasaba? Al ser expulsados, Cristo les abría la puerta del reino de los cielos. Jesús cierra la puerta cuando le place, Jesús cierra la puerta de la oportunidad y Él abre la puerta de la palabra a los que Él quiere. Él puede dejar a los pecadores obstinados fuera del reino de Dios y entrar a los pecadores que Él quiera al reino de Dios. Jesús es soberano, hermanos. ¿Pueden los hombres oponerse a Cristo? ¿Pueden los hombres tratar de obstaculizar a los elegidos para que sirvan y amen a Cristo? Pero Cristo les abre la puerta que nadie puede cerrar. ¿Pueden los hombres tratar de también ser salvos por su manera? Entrar por otros lugares al reino de Dios, menos por la puerta. Tratar de ganarse la salvación por méritos. Pero cuando Cristo cierra la puerta, hermanos, nadie puede entrar. Nadie. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Él es soberano. Él tiene el control de todas las situaciones en la ciudad de Filadelfia. No importa si a ti, oh hermano cristiano en Filadelfia, te cerraron la puerta de la sinagoga local. Yo te abro la puerta del reino de los cielos. Y esta puerta, si yo la abro, no hay quien la cierre, porque yo soy el rey de mi reino. Cristo es el rey de su reino. Soberano. Entonces, esta es la descripción de Cristo, hermanos. Él es el verdadero, Él es santo y Él es soberano. Él hace lo que le place dentro de su iglesia. Él puede abrir la puerta al pecador como cerrarla también. Puede salvar a hombres, puede entregarlos a su pecado. En segundo lugar, hermano, vamos a ver el elogio de Cristo a esta iglesia. Versículo 8. Mire lo que Jesús dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vuelve y habla de puerta. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si ustedes notan aquí, hermanos, Jesús conoce lo que la iglesia hace. Jesús conoce lo que usted hace en su casa. Jesús conoce las motivaciones de su corazón. Jesús conoce todo lo que una iglesia hace.
Jesús se pasea por los candeleros, hermanos, y conoce muy bien las intenciones de aquellas personas que conforman su iglesia. Él conoce muy bien todo su corazón y el mío, hermanos. Y cuando Él habla de Filadelfia, hermanos, Él da a entender aquí que las obras de Filadelfia, a diferencia de la otra iglesia que vimos en Sardis, sus obras sí eran completas. Ellos sí amaban a Cristo de corazón. Era una iglesia pequeñita, hermanos. Tenía poquitos miembros, quizás 10, 20, no sé la cantidad, hermanos. Pero era una iglesia pequeña, dice Jesús ahí, que no tiene mucho poder. No tiene mucho poder. Era una iglesia sin fama. Quizás nadie conocía la iglesia en Filadelfia. ¿Hay una iglesia en Filadelfia? Sí, son como 10. Yo no sabía, ni me había enterado. Pero ¿qué dice el texto, hermanos? Jesús les pone una puerta abierta delante de ellos. Algunos comentaristas dicen aquí, hermanos, que supuestamente, bueno, algunos dicen, esos hermanos tienen una puerta abierta para evangelizar y para proclamar el evangelio. Y puede que sea cierto, pero no es realmente el sentido del texto. Si ustedes leen el contexto, hermanos, nos da a entender más por lo que vimos, lo que acabamos de ver en el versículo 7, era que esta iglesia tenía la certeza de que eran realmente amados por Cristo. Realmente eran amados por Cristo. La puerta de Cristo estaba abierta a esta iglesia. Ellos eran amados por Dios. Ellos eran el verdadero pueblo de Dios, a pesar de que habían judíos en esa ciudad que odiaban el evangelio y los perseguían a ellos. Jesús dice, ustedes tienen la aprobación mía. La puerta está abierta. Y vuelvo y repito, hermanos, solo el pueblo de Dios es aquel que ama a Cristo. No hay otro tipo de pueblo. Jesús no tiene dos esposas. Jesús no practica la poligamia, hermanos. Él no tiene dos esposas o tres esposas. Él solo tiene una esposa y se llama la iglesia. Cristo los ha salvado a través del evangelio. Estos hermanos habían puesto la fe en Cristo. Mire lo que dice ahí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el original griego dice, porque has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, estos creyentes en Filadelfia eran pocos. Pero hermanos, yo les digo una cosa, a Cristo no le importa el tamaño de la iglesia. La gente piensa que la iglesia es bendecida por Dios porque tiene 1000 miembros, porque tiene 2000 miembros. Y una iglesia que tiene 10 personas no es una iglesia. Hermanos, delante de Cristo las opiniones humanas no valen. Para Jesús esta iglesia era una iglesia amada. ¿Por qué? Porque estos hermanos, a pesar de la aflicción, no negaron a Cristo y seguían obedeciendo la palabra de Cristo. En otras palabras, hermanos, a Cristo no le importa cuántas actividades haga usted en la iglesia. A Jesús no le importa cuánta gente usted gana. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de eso se ocupa Él. Él es el que trae la gente a la iglesia. Él es el que salva a los pecadores. ¿Cuál es nuestra labor como creyentes, hermanos? No negar y obedecer su palabra. Eso es lo que Cristo demanda de nosotros y lo que Jesús exalta y alaba de esta iglesia. La pregunta es, mi hermano, ¿se puede decir de ti que no niegas a Cristo? ¿Se puede decir de ti que tú te esfuerzas en obedecer su palabra? ¿Cristo puede decir de ti, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra? ¿Cristo puede decir eso de ti, hermano, en esta noche que estás aquí? Puede que no tengas mucha fuerza, puede que no seas fuerte, pero delante de tus amigos en el mundo, ¿no me has negado nunca? ¿Nunca te da vergüenza decir que eres cristiano? ¿Has obedecido mi nombre? Perdón, mi palabra, cuando nadie te ve, tú obedeces, eres fiel. Eso es lo que esta iglesia hacía, hermanos. Eran fieles. Aunque los judíos los acusaban a ellos delante del emperador, aunque ellos recibían persecución, se burlaban de ellos, hermanos, eran fieles en guardar su nombre. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de usted y de mí, hermano? Que usted sea fiel. No que usted haga milagros y señales y prodigios y camine sobre el agua. Como decía Martín Lutero, hermanos, prefiero obedecer que hacer milagros, decía Martín Lutero. ¿Qué es más importante para Dios? Hermano, la fidelidad es supremamente importante. ¿De qué vale una mega iglesia, hermanos, donde Cristo no está? ¿De qué vale una mega iglesia donde el centro de la iglesia es el mismo ser humano y no Cristo?
¿Qué vale una mega iglesia con miles de miembros donde su palabra no es expuesta, no es enseñada, no es predicada, hermanos? ¿De qué vale tener una cantidad de gente en una iglesia que al primer indicio de persecución son capaces que salen corriendo y niegan a Cristo? ¿De qué sirve, mi hermano? ¿De qué sirve? La iglesia, hermano, no se mide por la cantidad de milagros o cantidad de miembros. No se mide por la cantidad de visiones que tiene la iglesia, hermanos. La iglesia se mide, hermanos, por la medida de obediencia y de fidelidad de sus miembros. Eso es, hermanos. Tú vienes a esta iglesia, hermanos. Yo te digo una cosa, no miren los números, no miren la cantidad de gente. Eso es lo que menos le importa a Cristo, hermanos, y a mí tampoco. Buscas entretenimiento, estás en el lugar equivocado. No te vamos a entretener, te vamos a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú debes buscar en una iglesia? El carácter de la iglesia. ¿Es una iglesia fiel? ¿Guarda la palabra de Cristo? ¿No tiene temor de decir su nombre delante de otros? Eso es lo que realmente le interesa a Cristo. Ahora, ustedes notan aquí también, hermanos, la debilidad no es ocasión de vergüenza. Miren lo que dice Cristo ahí. Tienes poca fuerza. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nuestra debilidad resalta el poder de Cristo en nosotros. Ustedes escuchan hoy en día, hermanos, que todos los predicadores hablan de poder de Dios, hermanos. ¿Y saben para qué? Para hacer milagros, para hacer el show, para ellos lucirse, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos más poder para no negar a Cristo y para obedecer al menos uno de sus mandamientos, hermanos? Se requiere más poder para eso. Y yo te digo una cosa, mi hermano. Tú y yo somos personas débiles en manos de un Dios poderoso. Es el poder de Cristo, hermanos, el que nos lleva a amarle, a ser sostenidos, a no negarle. ¿Sabes por qué tú no has negado a Cristo todavía, mi hermano? Porque Él te sostiene con su poder. Porque Él te sostiene con su gracia. ¿Sabes por qué tú dices, uy, llevo tantos años de cristiano y no he negado a Cristo? Y aunque soy débil, tengo poca fuerza, aún sigo amando a Cristo. ¿Saben por qué es, hermanos? Por el poder de Cristo en ti. Es su gracia, hermanos. Es su poder sosteniéndote. No es tu astucia. No es tu valentía. Es que yo lucho con el pecado. Sí, pero es con el poder de Cristo. ¿Sabes por qué tú entiendes el Evangelio y otros no? ¿Sabes por qué tú tienes un deseo de obedecer a Cristo y otros no? Porque es por su poder, hermanos. Nosotros dependemos totalmente del poder de Dios. Esta iglesia no había negado a Cristo, aunque era muy pequeñita. A pesar del rechazo, a pesar de la burla, seguían obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo les sostenía con su poder. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 2:11. Cristo no se avergüenza de decirte hermano, aunque tú eres débil, mi hermano. Él conoce tus debilidades. Él no se avergüenza de llamarte hermano. Mira lo que dice Hebreos 2:11 al 13. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Puedes ser débil, y no está mal ser débil, hermanos. De hecho, tampoco es la voluntad de Dios que te quedes débil toda la vida. Pero ante cualquier situación, tienes que recordar siempre, mi hermano, Él te sostiene. Tú eres fiel a Cristo porque Él te sostiene. No por tu poder, es por su poder. En otras palabras, hermanos, poniendo en el contexto de esta iglesia, si Él te abrió la puerta, hermanos, Él no te la cerrará nunca. Si Él te da su poder para perseverar, jamás te lo quitará, hermanos. Jamás te lo quitará. Te sostendrá siempre, mi hermano. Ahora Jesús, ¿cómo le muestra aquí, hermanos, también su favor? Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, Jesús promete dos cosas aquí, hermanos. Una, los enemigos de Cristo estarían sujetos a ellos. Estos judíos que Juan menciona aquí, hermanos, son los mismos de la iglesia de Esmirna, son los que por la influencia satánica persiguen a la iglesia de Cristo, denigran el evangelio y persiguen a los hermanos.
¿Qué pasaba en la iglesia de Esmirna? ¿Ustedes recuerdan? Muchos de ellos tomaron a los hermanos y los metían a la cárcel. Muchos de ellos mataron a estos hermanos. Muchos de ellos hasta quizá lo echaron a los leones. Pasaban el mismo tipo de persecución. Pero ¿qué es lo que Cristo quiere dar a entender acá? En primer lugar, hermanos, el pueblo judío que se había convertido al cristianismo ya no era más tolerado, hermano, en las sinagogas. Entonces, hermanos, 2 décadas más tarde, los judíos se reunieron en un consejo que se llamó el Concilio de Jamnia, y estos se reunieron para reconocer el canon de la Biblia y para hacer 18 bendiciones, estos judíos. La 12ª o la 12ª petición, mire lo que decía de estos judíos, una maldición sobre los apóstatas. Mire lo que dice: para los apóstatas que no haya esperanza, y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días, y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Bendito eres, Señor, que humillas al insolente. Esto habían redactado estos judíos, hermanos, en el concilio de Jamnia. En otras palabras, odiaban a los cristianos, los odiaban. Pero ¿qué les promete Jesús a ellos? Que esos judíos que odiaban al Evangelio y odiaban a Cristo se postrarían delante de los hermanos de Filadelfia. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, los judíos al rechazar a Cristo, al rechazar al Dios de la Biblia, ¿qué hicieron? Perdieron todos los derechos y todas las promesas que Dios les había hecho a ellos. Si notan ustedes el pasaje que leímos en el Evangelio de Mateo, que dice que Él tomará los frutos de este reino y los dará a otro. Los quitará de este y los dará a otro. Bueno, eso fue lo que pasó con estos judíos, hermanos. Ellos eran el pueblo de Dios, pero por su desobediencia, por su rechazo al Evangelio, Dios pasó el reino de Él hacia otras personas. ¿Y quiénes son estas personas, hermanos? Todos aquellos gentiles y judíos que creen en Cristo, que aman a Cristo, que han abrazado la fe en Cristo. Y este pasaje que ustedes leen ahí es una referencia a Isaías 60:14. Miren lo que dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor. ¿Recuerdan ustedes ahí más abajo de qué va a hablar ahora? La Nueva Jerusalén. Y Sión del Santo de Israel. Hay una mención de santidad ahí, igual que en esta carta. Entonces, el rechazo de los judíos hacia Cristo, ¿qué había hecho? Que los papeles se cambiaran. Los judíos que eran el pueblo de Dios, ahora habían rechazado a Cristo, ya no era más pueblo de Dios, y todos los gentiles y judíos que amaban a Cristo, vinieron a ser ahora el pueblo de Dios. Los papeles se habían cambiado, hermanos. Por eso Él les llama ahora sinagoga de Satanás. Ya no serían malos gentiles, como dice aquí, que se postrarían delante de los judíos, sino más bien serán ahora los judíos reprobados, rechazados por Dios, los que se postrarán en la era futura delante del pueblo verdadero de Dios. ¿Notan ustedes ahí, hermanos? ¿Notan ustedes que los creyentes serán llamados ahí ciudad del Señor del Señor y Sión del Santo? Entonces, eso es lo que Jesús había prometido aquí. Estos falsos cristianos, estos falsos judíos, demostrarán en la era futura que ustedes eran el verdadero pueblo de Dios y no ellos. Por otro lado también, hermanos, este pasaje nos enseña: no importa cuántos enemigos tenga la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Somos la Israel de Dios. Puede que usted no tenga los crespitos acá, ni se deje la barba, ni su nombre sea Abraham o Jacob, o como se llamen estas personas. No importa que usted ni siquiera tenga un apellido judío, ni que haya nacido en Israel, hermanos. Usted es un verdadero judío si usted ha creído en Cristo. Usted es un verdadero judío, hermano, si usted está unido a Cristo. Usted es la Israel de Dios si usted está unido a Cristo. Y otra aplicación que podemos sacar de este pasaje, hermanos: ¿cuántas veces ustedes han oído a no creyentes decir, sobre todo cuando pasamos momentos difíciles, ¿y dónde está el Dios al que usted dice creer? ¿Y dónde está la bendición del Dios que usted dice que le ama?
Bueno, eso es lo que estos cristianos estaban pasando. Probablemente estaban siendo cuestionados en el aspecto de que ellos eran amados por Dios. Por eso Él dice el pasaje: he aquí yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermano, habrá un día en que las personas reconocerán que Dios en verdad nos ha amado. En que teníamos un Dios que nos amaba con gran pasión y con mucho cuidado a pesar de las aflicciones de esta vida, hermanos. Entonces noten ustedes ahí cómo Jesús les promete a ellos un cambio de papeles. Ya no serían los judíos a los que los gentiles se postrarían delante, sino sería al revés. Vamos a ver ahora, hermanos, en tercer punto, la exhortación de Cristo. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, lo segundo que Jesús les dice aquí a ellos, hermanos, es que serán guardados de la prueba que habría de venir. Ahora, si notan ustedes ahí, hermanos, Jesús vuelve y describe de ellos su fidelidad. Dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Muchas personas piensan aquí, hermanos, que eso se refiere al rapto secreto que va a ocurrir supuestamente en un tiempo futuro. Muchos dicen aquí que se refiere a ese rapto y la gran tribulación. Pero si nosotros leemos en el contexto, hermanos, y contextualizamos un poco el pasaje, ¿cómo creen ustedes que Jesús les va a hablar a una iglesia, hermanos, del primer siglo acerca de algo que va a ocurrir 1900 o 2000 años después? No tiene ninguna sentido. Tiene que ser algo que ocurra ahí en ese momento. La mayoría de comentaristas dicen que mucho más adelante, después de que Cristo escribió esta carta para ellos, ocurrió un gran terremoto en la ciudad de Filadelfia, y solamente, o la mayoría de los sobrevivientes fueron personas de la iglesia de Filadelfia. Cristo les había guardado a ellos de este gran terremoto, y muchos de los inconversos y personas que habían viviendo en Filadelfia murieron, hermanos. Por eso noten ustedes ahí que Él dice que la hora de la prueba ha de venir sobre el mundo entero. En el original es sobre el mundo pecador. Entonces noten ustedes aquí, hermanos, que primero Jesús llama a su palabra la palabra de su paciencia. ¿A qué se refiere en esto, hermanos? Jesús reconocía la fidelidad de esta iglesia en perseverar, en ser pacientes. Ahora, notemos un poco esto, hermanos. Los cristianos tendemos mucho a ser impacientes, a desesperarnos. Tendemos a desconfiar muchas veces de Dios. Muchas veces tendemos a desfallecer en medio de las pruebas. Y Jesús dice acá que estos hermanos habían sido fieles. ¿Qué es lo que necesitan los cristianos, hermanos, para poder perseverar? Paciencia. Mucha paciencia. Y la paciencia bíblica, hermanos, no es la paciencia que ustedes de pronto se están imaginando. La mayoría de la gente piensa que la paciencia bíblica es sentarse a esperar que las promesas de Dios ocurran. No, hermanos, la paciencia realmente es hacer algo mientras yo espero que eso otro que Dios ha prometido ocurra. Estos hermanos eran fieles a Cristo ahí en medio de la ciudad, en medio de la persecución, y esperaban las promesas de Cristo. Y Cristo aquí, hermanos, reconoció su fidelidad. Hermano, puede que tú seas fiel y nadie lo reconozca. Puede que tú vengas a la iglesia, puede que tú seas fiel con Cristo, que tú ames guardar sus mandamientos, que te esfuerces en aprender su palabra, hermanos. Yo te digo algo, aunque nadie te vea, Cristo te ve y se deleita en tu vida cristiana, hermanos. Cristo se deleita en todos aquellos que se aferran a la palabra de Cristo en medio de las tribulaciones. Aquellos que necesitan la paciencia, hermanos, en medio de las pruebas. Eso es lo que Cristo dice de estos hermanos aquí. Ahora, hermanos, Cristo jamás nos ha prometido sacarnos de las tribulaciones. Si ustedes leen Juan 16:33, Jesús dice allí que nosotros no seríamos sacados del mundo, sino guardados del mal. Jesús nos promete a nosotros aflicciones. Jesús dijo a esta iglesia no que los sacaría de la prueba, sino que sería fiel con ellos en medio de esta prueba. Quizás muchos hermanos morirían acá en este terremoto, como pasó más adelante. Pero, hermanos, su protección no sería más física sino espiritual. Muchos de estos hermanos no negaron a Cristo en medio de un terremoto. No negaron a Cristo en medio de la aflicción de los judíos. Jamás negaron a Cristo. Fueron probados, hermanos, y su fe salió victoriosa, como dice 1 de Pedro 1:5 al 7. Miren lo que dice Pedro de la fe perseverante. 1 de Pedro 1:5 al 7.
que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermano, el día del juicio serás premiado por tu fidelidad. El día del juicio, hermanos, Cristo premiará a aquellos, hermanos, que fueron fieles en las pruebas. Te sientes indefenso delante de las pruebas, te sientes desprotegido, te sientes como que Dios te ha abandonado, hermanos. Jesús no ha prometido sacarnos de las pruebas, hermanos, sino que Jesús nos ha prometido darnos fe para guardarnos en medio de las pruebas. Esa es la gran diferencia. La mayoría de las personas hoy en día en el cristianismo se les enseña que ellos van a ser sacados de los problemas. La mayoría de predicadores le prometen a la gente que ellos serán librados de los problemas y las necesidades de esta vida. Le echan la culpa al diablo, hermanos. Pero la palabra de Dios enseña aquí, hermanos, que Cristo no nos sacará jamás de las aflicciones. Si es necesario, dice Pedro, ser afligidos en diferentes pruebas. Ahora, ¿cómo perseverar en medio de las pruebas? Versículo 11. He aquí, yo vengo en pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la palabra de ánimo a esta iglesia, hermanos. Jesús le está diciendo a esta iglesia, retén lo que tienes, retén lo que has aprendido, sigue siendo fiel, sigue perseverando, sigue amando a Cristo, sigue sirviendo, sigue esperándolo con ansias. Retén firme lo que tienes. Jesús no pide de ti, hermano, que tú hagas milagros, no que tú hagas cosas sobrenaturales. Lo único que te pide, y te lo digo otra vez, hermano, es que tú seas fiel. Nada más que eso. Jesús dice, aquí yo vengo pronto. Y muchos piensan acá, hermanos, que es la segunda venida. Pero ustedes leen en las otras cartas, Jesús le prometió a los impíos y a los falsos maestros que estaban dentro de estas iglesias que Él vendría en juicio. Acá, hermanos, todo lo contrario. Jesús prometió que Él vendría de una forma espiritual a esta iglesia para darle más vida y para darle más fuerza para que ellos pudieran perseverar hasta el final. Si nosotros leemos así, daría a entender que Jesús viene pronto. Pero no fue así. Jesús vendría sobre ellos de una manera especial para darles más fuerza en medio de las aflicciones. Ahora, otra cosa, hermanos, que notar en este pasaje. Dios ha prometido guardarte espiritualmente. Dios ha prometido darte fe, pero tú tienes la responsabilidad de retener lo que tienes. Dios ha prometido guardarte en medio de la prueba. Dios ha prometido sostenerte en medio de las aflicciones, pero tú debes hacer también de tu parte. Tú debes retener. Debes ser perseverante, debes tener paciencia. Entonces notemos aquí, hermanos, esta exhortación para la iglesia de Filadelfia y para nosotros. Estás pasando por pruebas. La gente se burla de ti por ser creyente. La gente pone en tela de juicio el cristianismo. La gente se burla de ti por ser creyente. Yo te digo en esta noche, junto con el Señor, retén lo que tienes, sé fiel, persevera, ama a Cristo, sirve al Señor, guarda su palabra. No importa que la gente diga que es un chiste. La palabra de Dios, muchas personas piensan que la moralidad bíblica es de burlarse, es retrógrado, es de otro siglo, la Biblia no sirve para hoy. Yo te digo en esta noche, retén lo que tienes, no importa lo que la gente piense de Cristo. Si la puerta está abierta, nadie podrá cerrarla. Y para terminar, veremos nuestro último punto y cuarto punto, la promesa de Cristo a esta iglesia. Jesús le promete dos cosas a esta iglesia, hermanos, pero no se las promete a cualquiera. Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Ustedes recuerdan lo que les dije al principio? Aquella columna que había permanecido en pie a pesar del terremoto. Bueno, Jesús muy probablemente está utilizando esta imagen de esta columna, de este terremoto, para traerla aquí a hablar de los hermanos. En la antigüedad, hermanos, a las personas que eran
honradas, o quería hacérsele un detalle, digámoslo así, personas muy importantes, se les colocaba una columna en el templo de su Dios y se le colocaba el nombre de esta persona. Jesús está utilizando esta misma imagen para decir que aquellos que perseveren hasta el final, que amen a Cristo hasta el final, que venzan hasta el final, tendrán y serán una columna delante del templo de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Usted se imagina tremenda promesa, hermanos? Que su nombre esté escrito en las columnas del templo de Dios. Que su nombre esté allí escrito, hermanos. Tremendo. Jesús está diciendo también, en otras palabras, hermanos, que esta columna es una columna inamovible. Estos hermanos serán un trofeo de la gracia perseverante de Cristo. En otras palabras, hermano, en el día final, tu fe y tú serás un trofeo de la gracia de Dios. Cristo te mostrará a ti como un trofeo de que Él venció a la muerte, de que Él venció a través del Evangelio, hermanos. También puede significar, hermanos, como dice la Escritura, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Está diciendo que estos hermanos serían, digámoslo así, homenajeados en la época venidera, porque se habían aferrado a la verdad y porque siempre habían sido fieles a la verdad. Ellos sostuvieron las verdades firmemente hasta el mismo momento de morir, hermanos. Y luego dice el texto, y nunca más saldrá de allí. Y eso es de recordar, aunque habían sido expulsados de las sinagogas, aunque los habían sacado de esos templos, Dios les promete aquí que jamás saldrían de la Nueva Jerusalén. Esta es la promesa para ellos. Jamás serían rechazados por Cristo. Jamás serían sacados del templo de Dios, hermanos. Ya en la Nueva Jerusalén no habría terremoto que destruyera las casas. Ya en la Nueva Jerusalén no habrá judíos que los saquen a ellos. Ya no habrá más ocasión de vivir en las colinas. Ya vivirán en el templo de Dios. Y mire lo más tremendo que dice al final. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Como ya dije anteriormente, hermanos, en los pilares antiguos se colocaba el nombre de las personas homenajeadas. En este caso, Cristo, su nombre será puesto en los cristianos, será puesto en ellos. Y eso tiene mucho sentido, porque ustedes leen el libro de Apocalipsis, se nos dice que los inconversos tendrán el nombre de la bestia en sus frentes. Los cristianos tendrán el nombre de Cristo escrito sobre ellos. Esa es la marca definitiva de los verdaderos cristianos. Y también significa, dice otro comentarista, que la única forma para entrar a la Nueva Jerusalén es que aquel que no tenga el nombre de Cristo escrito en él no puede entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, noten ustedes, hermanos, lo que se le ha prometido a esta iglesia y lo que se nos promete a nosotros por ser fieles. Nuestro nombre será puesto en la Nueva Jerusalén. Seremos una columna igual que ellos, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Tendremos el nombre de Cristo escrito en nosotros allí, como triunfo, como trofeo de la gracia de Dios. Tú serás un trofeo de la gracia de Dios allí en la Nueva Jerusalén. Y al final dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Ustedes recuerdan por qué se le cambió varias veces el nombre de la ciudad? Yo que ese hecho ocurrió aquí para que estos hermanos entendieran que ellos recibirían un nombre nuevo en la Nueva Jerusalén. Así como Filadelfia cambió de nombre varias veces, ellos también recibirían un nombre nuevo. Es decir, su identidad ahora ya no serían ellos mismos, sino Cristo en ellos. Ellos son la morada de Dios mismo. Hermano, usted es el templo del Espíritu Santo. En usted mora el Espíritu de Dios. No tenemos que esperar hasta la Nueva Jerusalén para demostrar con nuestras vidas si somos pilares o no de Dios, si sostenemos firmemente las verdades, si realmente tenemos el nombre de Cristo escrito en nuestras vidas. Qué maravillosas promesas, hermanos, para los creyentes. Yo no sé si tú entiendes todo a plenitud de lo que se está diciendo aquí en esta noche. Yo no sé si tú estás poniendo realmente atención, si estás realmente meditando en lo que estamos diciendo aquí, hermanos. Es tremenda promesa que tú habites en la Nueva Jerusalén, donde no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, hermanos. Donde toda lágrima será enjuagada, donde no habrá más tribulaciones, no habrá más aflicciones. Donde disfrutaremos
eternamente de Cristo. Jamás tendremos que salir de este templo. Jamás saldremos de la nueva Jerusalén. Y yo les digo una cosa, hermanos, vale la pena ser fiel. Vale la pena amar a Cristo. Vale la pena no negar su nombre y obedecer a Cristo. Y si tú estás aquí en esta noche sin Cristo, yo tengo unas palabras también para ti. En esta noche hay una puerta abierta, que es Cristo mismo. Hay una puerta abierta, todavía estás a tiempo para que entres por ella. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No podrás entrar por otro lugar que no sea la puerta. Dice Jesús en Mateo 10, todo aquel que trate de entrar por otro lugar que no sea la puerta, ladrón y salteador es. Si has tratado de entrar al cielo por tus méritos, si no te crees tan malo, si te crees buena persona, deja